Era el invierno más cruel que podía recordar, no solo por las temperaturas, sino por la manera en que el mundo parecía congelarse a mi alrededor. Apenas había cumplido 20 años cuando mis padres me confrontaron con el resultado de un rumor que habían escuchado, uno que nunca tuve la oportunidad de confirmar o negar. Estábamos en nuestro pequeño piso en las afueras de Madrid, ese apartamento en Vallecas donde había crecido, donde las paredes delgadas dejaban pasar tanto el frío como las conversaciones de los vecinos. Mi madre, Carmen, siempre había sido una mujer de principios rígidos, educada en un convento durante la época final del franquismo. Mi padre, Rodrigo, era un hombre callado que había trabajado toda su vida en la misma fábrica de muebles, con las manos ásperas y una mirada que raramente mostraba emoción. Ambos me miraban ahora como si fuera una extraña que había invadido su hogar. «Has traído vergüenza a esta familia», dijo mi madre sin levantar la voz, pero cada palabra caía como piedra sobre mi pecho. «Después de todo lo que hemos sacrificado por ti, Lucía». Mi nombre sonaba extraño en sus labios esa noche, como si estuviera hablando de otra persona. El pequeño salón, con sus muebles antiguos heredados de mi abuela y las fotos familiares, en la pared, parecía haberse convertido en un tribunal donde yo era la única acusada. «¿No vas a decir nada?», preguntó mi padre, mirando al suelo, a sus zapatillas gastadas, a cualquier parte menos a mí. Quería hablar, explicarles que el rumor que habían escuchado de la vecina del tercero, esa mujer que siempre me había mirado con desaprobación desde niña, tenía algo de verdad. Estaba embarazada, sí, pero no de la manera que imaginaban. No había sido una noche de irresponsabilidad como sugerían. Había sido Miguel, el hijo del dueño de la constructora donde trabajaba como recepcionista, quien me había prometido un futuro juntos antes de desaparecer a Argentina por asuntos familiares. «Estoy embarazada», confirmé, y mi voz sonó pequeña en aquella habitación donde el reloj de pared marcaba cada segundo con un tic-tac que parecía más fuerte que nunca. Mi madre se santiguó, un gesto automático que había visto miles de veces. Mi padre finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había estado allí antes. Decepción pura, sin diluir por el amor paternal que siempre había dado por sentado. «Tienes que irte», dijo finalmente mi madre. No gritó. No necesitaba hacerlo. Su tono era el de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. «No podemos tenerte aquí, no así». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque ya lo sabía. El frío de enero se coló por las rendijas de la ventana, o tal vez era el frío que comenzaba a crecer dentro de mí. «Recoge tus cosas», respondió mi padre poniéndose de pie. «Tienes hasta mañana». No sabían que esperaba gemelos, no sabían que Miguel me había bloqueado en todas partes, que su número ya no existía, que la última vez que lo vi me había dicho que su familia jamás aceptaría a una chica de Vallecas. No sabían que había intentado resolver esto sola durante semanas, buscando trabajo adicional, ahorrando cada euro, investigando ayudas para madres solteras. No sabían nada de esto porque no preguntaron. Esa noche, mientras empacaba mis pertenencias en una maleta vieja y una mochila desgastada, podía escuchar a mis padres hablar en susurros en su habitación. Las paredes delgadas no guardaban secretos. Hablaban de qué dirían a la familia, a los vecinos, a la gente de la parroquia de San Ramón Nonato donde mi madre iba cada domingo. Hablaban de la vergüenza, del qué dirán, de cómo mi situación afectaría su reputación. No hablaban de mí, de su hija, de la nieta que crecía en mi vientre. Pasé la noche sentada en mi cama, abrazando una vieja muñeca que había guardado desde la infancia. Era absurdo, lo sabía, pero en ese momento necesitaba aferrarme a algo del pasado, a un tiempo donde las cosas eran simples y mis padres me querían sin condiciones. Miré las paredes de mi habitación, con los pósters de grupos que ya nadie escuchaba, los dibujos que había hecho en el instituto, las fotos con amigas que hacía tiempo que no veía. Todo parecía pertenecer a otra vida, a otra Lucía, a Elan. Mañana siguiente,
Mi madre me dejó un sobre en la mesa de la cocina mientras preparaba café. No me miró cuando entré. Continuó moviéndose como si yo fuera invisible. Abrí el sobre. Contenía 200 euros y una nota escrita con la letra pulcra de mi madre que decía simplemente: «Que Dios te ayude». 200 euros por 20 años de ser su hija. Era todo lo que valía para ellos. Mi padre ya se había ido a trabajar, o eso dijo mi madre. Sospechaba que simplemente no quería estar presente para la despedida. Siempre había evitado los conflictos, las emociones difíciles. Era más fácil para él pretender que no sucedía. ¿A dónde iré?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta útil. «¿Tienes primas en Barcelona?», respondió mi madre sin emoción. «¿O amigas?». «No». «Lo sé, Lucía. Debiste pensar en eso antes». Antes. Como si hubiera un momento claro que dividía mi vida en un antes y un después. Como si hubiera elegido deliberadamente esta situación. Tomé mis cosas y salí al pasillo del edificio. Las escaleras crujían bajo mis pies como siempre lo habían hecho. El ascensor seguía estropeado, como llevaba años. La señora Martínez del segundo me miró con curiosidad cuando pasé frente a su puerta entreabierta. Quizás ya sabía, quizás los rumores habían llegado a ella antes que a mis propios padres. Cuando llegué a la calle, la nieve comenzaba a caer. Enero en Madrid podía ser implacable. Me quedé allí, frente al edificio donde había vivido toda mi vida, con la maleta en una mano y la mochila en la otra, mientras los copos se acumulaban sobre mi gorro de lana. No sabía a dónde ir. No tenía suficiente dinero para un billete a Barcelona, y aunque lo tuviera, mis primas apenas me conocían. Las amigas del instituto habían seguido con sus vidas, estudiando en universidades o trabajando. Yo había elegido el trabajo tras terminar el bachillerato, ayudando a mis padres, con los gastos. Qué irónico resultaba ahora. Comencé a caminar sin rumbo fijo, con el peso de mis pertenencias y el peso aún mayor de mi situación. El barrio de Vallecas, con sus calles estrechas y sus edificios desgastados, parecía ahora un lugar ajeno. La nieve comenzaba a acumularse, cubriendo mis zapatos, mientras el frío se colaba bajo mi abrigo, recordándome que estaba sola, completamente sola, con una vida creciendo dentro de mí, o dos, como me había dicho la ginecóloga del centro de salud la semana anterior. 2 vidas que dependían únicamente de mí, ahora que el mundo a mi alrededor se había convertido en hielo. Las primeras noches dormí en el portal de un edificio, abandonado cerca de la panadería El Buen Sabor, donde había trabajado a tiempo parcial durante el verano anterior. El señor Tomás, el panadero, me había despedido cuando comenzó a notarse mi embarazo, con una mezcla de vergüenza y compasión en sus ojos. «Lo siento, Lucía, pero mis clientes, ya sabes cómo son en este barrio». Y lo sabía. El mismo conservadurismo que había alimentado la decisión de mis padres se extendía por todo Vallecas como una enfermedad silenciosa. El hambre me atormentaba, pero el miedo era peor. No tenía dinero suficiente, ni teléfono desde que se me acabó, la batería, y nadie a quien pudiera llamar. Cada movimiento dentro de mí me recordaba que no estaba sola. Los gemelos, pequeños y silenciosos en mi interior, eran la única razón por la que no me rendía. El tercer día, cuando el frío se había instalado en mis huesos y los 200 euros comenzaban a agotarse en comidas baratas y botellas de agua, encontré un cartel pegado en la ventana de una farmacia. Centro de acogida para mujeres Santa María de la Cabeza. Alojamiento temporal, asistencia médica, apoyo psicológico. Junto al texto, una dirección en Carabanchel, al otro lado de Madrid. Junté el dinero que me quedaba y tomé el metro. Nunca olvidaré ese viaje. Con mi maleta gastada entre mis piernas, evitando las miradas de los demás pasajeros, sintiendo que todos podían ver mi vergüenza, mi fracaso, aunque en realidad nadie me prestaba atención. Era solo otra chica joven, en el metro de Madrid, invisible entre la multitud. El centro de acogida estaba ubicado en un edificio antiguo que había sido un convento.
Irónico, pensé, que buscara refugio en un lugar religioso cuando la religiosidad de mis padres había sido parte de mi expulsión. La hermana Dolores, una mujer de unos 60 años, con una sonrisa amable que contrastaba con su hábito austero, me recibió en la entrada. «Estás a salvo aquí», fueron sus primeras palabras, y algo se quebró dentro de mí. Lloré por primera vez desde que había dejado mi casa. Lloré hasta que sentí que no quedaban más lágrimas, mientras ella me sostenía con una fuerza sorprendente para su edad y tamaño. El centro estaba sobrepoblado, con recursos limitados, pero tenía calefacción, mantas y amabilidad. Me asignaron una cama en una habitación compartida con otras 3 mujeres, todas con historias similares a la mía. Maite, expulsada por su novio cuando quedó embarazada. Fátima, inmigrante marroquí que había huido de un matrimonio abusivo. Y Claudia, que a sus 16 años parecía haber vivido varias vidas de sufrimiento. Pasaba mis días buscando estabilidad, asistiendo a las clases prenatales que ofrecían y hablando lo menos posible. Aprendí a mezclarme, a sobrevivir con una fuerza silenciosa que no sabía que poseía. Las enfermeras voluntarias nunca preguntaban demasiado, pero me veían. Por primera vez en semanas, sentí que existía. «Tienes que comer mejor», me dijo Mercedes, una enfermera jubilada que venía 2 veces por semana. «Esos bebés necesitan nutrientes, y tú también». Me consiguió vitaminas prenatales y se aseguró de que recibiera porciones extra en las comidas. Su bondad me desconcertaba. Estaba acostumbrada a la indiferencia de Madrid, a pasar desapercibida entre la multitud. Pero en ese pequeño rincón de Carabanchel, estas mujeres habían creado un refugio donde el juicio se quedaba en la puerta. Intenté contactar con Miguel una vez más, usando el teléfono del centro. Su número seguía desconectado. Busqué en internet, en las redes sociales, encontré su perfil, con fotos nuevas en Buenos Aires, sonriendo, como si nunca hubiera existido, como si los meses que pasamos juntos hubieran sido un sueño que solo yo recordaba. En una de las fotos estaba abrazado a una chica rubia que parecía salida de una revista, en Puerto Madero, con edificios elegantes al fondo. Su nueva vida, lejos de Vallecas, lejos de mí, lejos de la responsabilidad. ¿El padre?, preguntó Claudia una noche, mientras compartíamos un paquete de galletas que había traído de contrabando a la habitación. «Se fue a Argentina», respondí. «Negocios familiares». Ella resopló, un sonido que mezclaba comprensión y desprecio. «El mío se fue a la esquina a comprar tabaco, hace 6 meses». Reímos, un sonido extraño en ese lugar, pero necesario. El humor negro se había convertido en nuestro idioma común, la manera de sobrellevar realidades que de otro modo serían insoportables. En febrero conseguí un trabajo limpiando oficinas por las mañanas, antes de que los empleados llegaran. No era mucho, pero me permitía ahorrar algo de dinero. Mi vientre crecía, y con él una determinación que nunca había sentido antes. No era solo por mí ahora, era por ellos, por esas 2 vidas que dependían completamente de mis decisiones. Una mañana de marzo, mientras limpiaba los baños de una agencia de publicidad en Gran Vía, escuché a 2 ejecutivas hablar mientras se retocaban el maquillaje. «Necesitamos a alguien que organice el archivo digital», decía una. «Es un trabajo tedioso que nadie quiere hacer». «¿Por qué no contratan a un becario?», respondió la otra. «Porque los becarios quieren hacer cosas creativas, no pasar horas escaneando documentos viejos». Me armé de valor, salí del cubículo donde me escondía y me presenté. «Perdonen que me entrometa, pero yo podría hacer ese trabajo. Sé usar escáneres y ordenadores y necesito el dinero». Me miraron sorprendidas, primero por mi atrevimiento, luego por mi evidente embarazo. Hubo un momento incómodo donde sus ojos evaluaron mi situación, mi uniforme de limpieza, mi vientre. Esperaba rechazo, quizás incluso indignación por mi descaro.
Ven a mi oficina cuando termines tu turno, dijo finalmente la mayor de ellas, una mujer de unos 40 años con gafas de diseñador. Soy Pilar Méndez, directora de Recursos Humanos. Así fue como, contra todo pronóstico, conseguí un segundo trabajo. 4 horas diarias escaneando archivos antiguos, sentada en una pequeña sala en el sótano de la agencia. No era glamoroso, pero estaba caliente, era tranquilo, y lo más importante, me pagaban por hora, y podía trabajar sentada. Entre ambos trabajos, las clases prenatales y el descanso necesario, mis días estaban completos. Ya no tenía tiempo para pensar en mis padres, en Miguel, en lo que había perdido. Solo podía concentrarme en lo que venía, en cómo prepararme. La hermana Dolores me ayudó a solicitar ayudas sociales, a encontrar un pequeño apartamento compartido para cuando nacieran los bebés, a planificar los siguientes pasos. Tienes fuerza, Lucía, me decía a menudo, una fuerza que ni siquiera sabes que posees. No me sentía fuerte, me sentía aterrorizada la mayor parte del tiempo. ¿Cómo iba a cuidar de 2 bebés yo sola? ¿Cómo iba a trabajar y ser madre? Al mismo tiempo, ¿qué pasaría si enfermaban, si necesitaban algo que no pudiera darles? Abril llegó con lluvias que limpiaban Madrid, lavando el invierno de las calles. Mi vientre era ya tan grande que me costaba ver mis pies. Los gemelos se movían constantemente, como si compitieran por espacio, por atención. Comencé a hablarles en las noches, cuando la habitación estaba silenciosa y las demás dormían. Les contaba cuentos, les prometía un futuro mejor, les pedía paciencia. Pronto estaremos juntos, les susurraba, acariciando mi vientre, y seremos una familia, pequeña, pero nuestra. Una tarde, mientras esperaba en la sala del centro de salud para mi revisión mensual, vi a la vecina que había iniciado el rumor sobre mi embarazo. Me reconoció de inmediato, y pude ver el momento exacto en que notó mi estado, ahora imposible de ocultar. Esperaba que apartara la mirada, avergonzada por el papel que había jugado en mi situación. En cambio, se acercó a mí, con una expresión que no supe interpretar. Tus padres te están buscando, dijo sin preámbulos. Tu madre viene a mi piso a preguntarme si sé algo de ti. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué les has dicho? Que no sé nada, respondió, y por un momento vi algo parecido a la culpa en sus ojos. Pero deberías llamarles. Tu madre no. Está bien. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que me habían echado como si fuera basura? ¿Que me habían dejado enfrentar el invierno madrileño sola y embarazada? Ella debió notar mi expresión, porque no insistió. Se fue tan rápido como había llegado, dejándome con un torbellino de emociones que creía haber enterrado. Esa noche no pude dormir. Los gemelos estaban inquietos, como si sintieran mi agitación. Pensé en llamar a mis padres, en darles la oportunidad de arreglar lo que habían roto. Pero cada vez que lo consideraba, recordaba la frialdad en los ojos de mi madre, la forma en que mi padre no pudo mirarme. Recordaba los 200 euros y la nota. Que Dios te ayude. Como si Dios fuera a hacer lo que ellos no estaban dispuestos a hacer. Mayo trajo un calor prematuro a Madrid. Mi fecha de parto se acercaba, y con ella, un nuevo tipo de miedo. Ya no temía estar sola. Había aprendido a vivir con eso. Ahora temía no ser suficiente para mis hijos, no poder darles lo que necesitaban. La doctora Ruiz, mi ginecóloga en 1960, el Centro de Salud Público, me aseguraba que todo estaba bien, que los gemelos estaban sanos, que yo estaba preparada. Quería creerle. Entré en trabajo de parto un martes de junio, en el hospital 12 de octubre. El calor de Madrid era sofocante, y la sala de dilatación tenía un ventilador viejo que apenas movía el aire. Había imaginado este momento 1000 veces, durante los últimos meses, pero la realidad era muy diferente a cualquier cosa que hubiera podido anticipar. Respira, Lucía, respira, me repetía la matrona.
Una mujer llamada Esperanza, con manos firmes y voz tranquila. Lo estás haciendo muy bien. No me sentía como si lo estuviera haciendo bien. El dolor era abrumador, como si mi cuerpo estuviera siendo partido en dos. No había mano que sostuviera la mía. No había familia esperando en el pasillo. Solo yo, Esperanza, y ocasionalmente algún médico o enfermera que entraba a revisar mi progreso. ¿Hay alguien a quien quieras que llamemos?, preguntó Esperanza durante una pausa entre contracciones. ¿El padre de los bebés? ¿Tus padres? Negué, con la cabeza. Miguel estaba a un océano de distancia, construyendo una nueva vida que no me incluía a mí ni a sus hijos. Mis padres. El pensamiento de ellos me produjo una contracción emocional tan dolorosa como las físicas. La última vez que había sabido de ellos fue a través de la vecina, y no había intentado contactarlos. El orgullo, tal vez, o el miedo al rechazo, o simplemente la certeza de que no servirían de consuelo en este momento. Estoy sola, respondí finalmente. Pero está bien, estamos acostumbrados. Acaricié mi vientre mientras decía esto, incluyendo a mis hijos en ese nosotros que ahora formábamos. El trabajo de parto se prolongó durante horas. Esperanza no se separó de mí, susurrando palabras de aliento, guiándome a través del dolor. Cuando finalmente llegó el momento de pujar, sentí un miedo nuevo y paralizante. ¿Y si no podía hacerlo? ¿Y si algo salía mal? Confía en tu cuerpo, Lucía, dijo Esperanza, como si pudiera leer mis pensamientos. Las mujeres han hecho esto desde el principio de los tiempos. Tu cuerpo sabe qué hacer. Y de alguna manera lo sabía. A pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de la soledad, mi cuerpo sabía exactamente qué hacer. Pujé con una fuerza que no sabía que poseía, aferrándome a las barras de la cama, con el sudor corriendo por mi rostro y las lágrimas mezclándose con él. El primer llanto. Llegó a las 5:37 de la mañana, un sonido agudo, indignado, que pareció detener el tiempo. «Es una niña», anunció el médico, sosteniendo un pequeño cuerpo ensangrentado que inmediatamente colocaron sobre mi pecho. «Y aquí viene su hermano». Apenas tuve tiempo de mirar a mi hija, de sentir su piel húmeda contra la mía, antes de que otra contracción me obligara a concentrarme nuevamente. Unos minutos después, a las 5:42, un segundo llanto se unió al primero. Mi hijo, tan pequeño y tan furioso como su hermana, fue colocado junto a ella en mi pecho. No podía dejar de llorar mientras los miraba. Eran perfectos, con sus cabezas cubiertas de pelo oscuro, sus rostros arrugados, sus puños diminutos cerrados como si estuvieran listos para luchar contra el mundo. Mis hijos, míos. Sus nombres vinieron a mí con facilidad, como si los hubiera sabido siempre. Los había pensado durante esos meses solitarios, buscando nombres que representaran la fuerza que necesitaba y la paz que esperaba que encontraran. Elena, susurré, tocando la mejilla de mi hija. Y Mateo. Mi hijo abrió los ojos al escuchar su nombre, como si me reconociera. Tenían los ojos de Miguel, ambos, pero supe desde el primer momento que los criaría con todo lo que él no pudo darles: presencia, verdad y resistencia. Las horas que siguieron fueron un borrón de emociones y sensaciones. La exhaustación del parto, la adrenalina de sostener a mis hijos, la sorprendente intensidad del amor que sentía por estos dos seres que acababa de conocer. Las enfermeras me ayudaron a darles el pecho, me enseñaron a cambiar pañales diminutos, a sostener sus cabezas correctamente. «Tienes instinto», me dijo una enfermera mayor mientras observaba cómo calmaba a Mateo. Algunos padres tardan semanas en encontrar el ritmo. No sabía si era instinto o desesperación. Solo sabía que estos bebés dependían completamente de mí y que haría cualquier cosa para protegerlos. La realidad de mi situación no tardó en imponerse.
El hospital solo me permitiría quedarme 3 días, y luego tendríamos que irnos. El pequeño apartamento compartido que había conseguido con ayuda de la hermana Dolores esperaba, pero la idea de llevarse a 2 recién nacidos a un espacio reducido que compartía con otras 2 mujeres me aterraba. Hay programas de ayuda, me informó la trabajadora social del hospital, una mujer eficiente llamada Sonia, que revisaba mi caso, especialmente para madres solteras con gemelos. Podemos solicitar una vivienda social, ayudas para la alimentación, incluso asistencia para cuando regreses al trabajo. Asentí, agradecida por la información, aunque sabía que las listas de espera para viviendas sociales en Madrid eran interminables. Por ahora, tendríamos que arreglárnoslas con lo que teníamos. El segundo día después del parto, mientras alimentaba a Elena y observaba a Mateo dormir en la pequeña cuna junto a mi cama, escuché un golpe en la puerta de la habitación. Esperaba ver a una enfermera, o quizás a Sonia con más formularios para completar. En cambio, vi a Pilar Méndez, la directora de Recursos Humanos de la agencia donde escaneaba documentos. «Hola, Lucía», dijo, entrando con cautela, como si temiera molestar. Llevaba un ramo de flores y una bolsa de regalo. «Espero que no te importe la visita. Las chicas de la oficina me dijeron que habías dado a luz». Me sorprendió verla allí. Nuestras interacciones habían sido puramente profesionales, limitadas a breves conversaciones sobre los archivos que debía digitalizar. «Son preciosos», comentó, mirando a los gemelos. «¿Cómo se llaman?» «Elena y Mateo», respondí, aún desconcertada por su presencia. Pilar colocó las flores en la mesita y se sentó en la única silla de la habitación. «Lucía, voy a ser directa. Sé que tu situación no es fácil». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «La agencia está expandiendo su departamento digital y necesitamos a alguien que gestione la base de datos de clientes. Es un trabajo que puedes hacer desde casa, al menos inicialmente. El sueldo es mejor que el de escanear documentos y tendríamos un contrato formal, con seguridad social y todo lo que implica». La miré, segura de que había escuchado mal. «¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿Ahora?» Pilar sonrió. «Te estoy ofreciendo una oportunidad. Vi cómo trabajabas estos meses. Tu dedicación, tu atención al detalle. No es caridad, Lucía. Es una decisión de negocios. Necesitamos a alguien confiable, y tú has demostrado serlo». No supe qué decir. Era más de lo que había esperado, más de lo que me había atrevido a soñar. «Piénsalo», dijo levantándose. «No necesito una respuesta ahora. Tómate unas semanas, con tus bebés, y luego hablamos». Después de que se fue, miré a mis hijos, y por primera vez desde que supe que estaba embarazada, sentí algo parecido a la esperanza. Quizás no estaríamos bien de inmediato, pero podríamos estarlo eventualmente. El tercer día, mientras preparaba nuestras cosas para el alta hospitalaria, recibí otra visita inesperada. La hermana Dolores apareció en la puerta, con su hábito, impecable y una sonrisa cálida. «Vengo a llevarte a casa», anunció como si fuera lo más natural del mundo. «¿Al apartamento compartido?», pregunté, confundida. Negó con la cabeza. «A un lugar mejor. Las hermanas tenemos un pequeño piso cerca del convento. Era para visitantes, pero ahora es tuyo, al menos por unos meses, hasta que encuentres algo más permanente». La miré, incapaz de procesar su generosidad. «No puedo aceptarlo. Ya han hecho demasiado por mí». «No es un regalo, Lucía», respondió con firmeza. «Es un préstamo. Algún día, cuando puedas, ayudarás a otra persona que lo necesite. Así es como funciona el mundo, o como debería funcionar». Los meses que siguieron fueron un borrón de noches sin dormir, pañales, llantos y un amor tan intenso que a veces me dejaba sin aliento. Elena era inquieta, curiosa desde el principio, con ojos que parecían absorber todo a su alrededor.
Mateo. Era más tranquilo, observador, con una sonrisa que apareció temprano y que usaba como arma secreta para conseguir lo que quería. Trabajaba cuando podía, aceptando la oferta de Pilar para gestionar la base de datos desde casa. No era glamoroso, pero era honesto, y poco a poco construí una pequeña vida para los tres. La hermana Dolores venía a menudo, trayendo comida casera, o simplemente para sostener a los bebés mientras yo descansaba. Sonia, la trabajadora social, seguía ayudándome a navegar por el complejo sistema de ayudas y recursos. A veces, en las noches, cuando finalmente lograba que ambos bebés durmieran, me sentaba en tu pequeña terraza del piso y miraba las luces de Madrid. Pensaba en mis padres, en Miguel, en todas las personas que me habían fallado. Pero también pensaba en Esperanza, en Pilar, en la hermana Dolores, en todas las que me habían ayudado sin pedir nada a cambio. Había una lección allí, me di cuenta. Una lección sobre familia, sobre lo que realmente significa. No es siempre la sangre, no es siempre el apellido. A veces, es quien te tiende la mano cuando más lo necesitas. Me prometí a mí misma que nunca les mentiría a mis hijos. Nunca los haría sentir indignos de amor, sin importar lo que el mundo les dijera. Les contaría sobre Miguel eventualmente, cuando fueran lo suficientemente mayores para entender. Les diría la verdad, pero también les enseñaría que su valor no dependía de las acciones de su padre, ni de las de sus abuelos. Mientras tanto, les hablaba en susurros mientras dormían, contándoles historias sobre el futuro que construiríamos juntos. Un futuro donde habría luz y calor, donde el invierno nunca más nos daría miedo. Los años pasaron. Elena y Mateo crecieron rodeados de amor, aunque nuestras circunstancias no fueran las ideales. El pequeño piso que las hermanas me habían prestado se convirtió en nuestro hogar durante casi 2 años, hasta que finalmente pude alquilar un apartamento modesto en Aluche, un barrio tranquilo donde nadie conocía mi historia y podíamos empezar de cero. Mi trabajo en la agencia de 1900 Publicidad evolucionó. De gestionar bases de datos pasé a coordinar proyectos digitales menores, luego a diseñar páginas web sencillas. Descubrí que tenía buen ojo para el diseño, para la organización visual. Era algo que nunca hubiera descubierto de no haber sido por Pilar, que seguía empujándome a aprender, a crecer. «Tienes talento, Lucía», me dijo un día, mientras revisaba una página que había diseñado para un cliente pequeño. «Deberías formarte más en esto». Así que lo hice. Cuando los gemelos cumplieron 3 años y comenzaron a ir a la escuela infantil pública, me matriculé en un curso nocturno de diseño gráfico. Estudiaba después de que los niños se dormían, con la única compañía del ronroneo del ordenador y el ocasional sonido de Madrid a través de la ventana. Uno de mis proyectos, una campaña visual para concienciar sobre el abandono infantil, captó la atención de Javier Montero, un inversor que había venido a la presentación final del curso buscando talentos emergentes. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y ojos que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. «Hay verdad en tu trabajo», me dijo después de la presentación, entregándome su tarjeta. «Se nota que no es solo técnica, que hay algo personal. Me gustaría hablar contigo sobre algunas ideas». Pensé que era uno de esos comentarios educados que la gente hace sin intención de seguimiento. Pero 3 días después, recibí un correo suyo, invitándome a tomar un café. Dudé. Los gemelos tenían ya 4 años y demandaban atención constante. Mi rutina estaba perfectamente calculada. Llevarlos a la escuela, trabajar en la agencia, recogerlos, pasar la tarde con ellos, estudiar cuando dormían. No había espacio para reuniones con inversores desconocidos. Pero algo me impulsó a responder que sí. Quizás fue curiosidad, o quizás fue el presentimiento de que esta era una de esas oportunidades que no se presentan 2 veces. Nos encontramos en una cafetería, cerca de mi trabajo. Javier fue directo al grano. «Estoy invirtiendo en una plataforma digital para pequeñas empresas», explicó. «Quiero que sea accesible
intuitiva, pero también estéticamente atractiva. He visto decenas de portfolios, pero el tuyo tiene algo especial. Entiendes la conexión entre funcionalidad y emoción. No pregunté por mi pasado, no indagó en mi historia personal. Solo vio mi potencial, y eso fue refrescante. Con su ayuda, comencé a desarrollar proyectos freelance, además de mi trabajo en la agencia. Al principio eran pequeños encargos, pero gradualmente mi nombre empezó a circular en el mundo del diseño digital madrileño. Cuando los gemelos cumplieron 6 años, di el salto. Con el respaldo de Javier, que se había convertido en mi mentor, fundé mi propia agencia de diseño, Nuevo Amanecer Estudio. El nombre era un homenaje a esa mañana de junio en la que Elena y Mateo habían llegado al mundo, cambiando el mío, para siempre. Requirió sudor y sacrificio, pero creció. Contraté a 2 diseñadores junior, luego a un programador, luego a una responsable de cuentas. Trabajábamos principalmente con pequeñas empresas y ONGs, construyendo sus identidades digitales, ayudándoles a contar sus historias. Mi experiencia personal me había enseñado el poder de la narrativa, de cómo presentarse al mundo. Elena y Mateo iban a buenos colegios. Nos mudamos a un piso con más espacio en Chamberí, un barrio céntrico con amplios ventanales y parques, cercanos. Por primera vez, el invierno no me asustaba. Nuestro hogar estaba caliente, nuestras alacenas llenas, nuestro futuro asegurado. Nunca les conté a mis hijos toda la verdad sobre mis padres. Les dije que habíamos perdido el contacto, lo cual no era mentira, solo una misericordia. Les expliqué que su padre vivía en Argentina, que había decidido no formar parte de nuestras vidas. No les oculté la realidad, pero tampoco permití que el rencor enturbiara su visión del mundo. ¿No estás enfadada con papá?, me preguntó Elena una noche, cuando tenía 8 años. Era la más directa de los dos, siempre queriendo llegar al fondo de las cosas. Lo estuve, respondí con honestidad, durante mucho tiempo, pero el enfado consume energía, cariño, y yo necesitaba toda mi energía para ti y para tu hermano. Se quedó pensativa, con esa expresión tan suya que indicaba que estaba procesando algo complejo. Yo sí estoy enfadada con él, declaró finalmente. La abracé, sintiendo su pequeño cuerpo tenso contra el mío. Tienes derecho a estarlo, le dije. Tus sentimientos son tuyos, pero no dejes que te definan, ¿vale? Mateo era diferente, más reservado, menos interesado en el pasado. Nosotros somos una familia completa, dijo una vez, cuando algún compañero de clase hizo un comentario sobre la ausencia de un padre. No nos falta nada. Y tenía razón. Habíamos construido algo sólido, algo que no dependía de quienes nos habían abandonado. La agencia prosperaba, los niños crecían felices, curiosos y brillantes, y no llevaban en ellos nada de la frialdad con la que yo había crecido. Verlos prosperar era como recuperar a la chica que yo había sido una vez, antes de aquel invierno que lo cambió todo. Mientras tanto, supe por antiguos vecinos que mis padres habían caído en tiempos difíciles. El negocio de muebles donde mi padre había trabajado toda su vida cerró, y él, con casi 60 años, no pudo encontrar otro empleo. Su piso en Vallecas, ese mismo del que me habían echado, había sido embargado por el banco. No sentí nada, al principio, ni alegría, ni venganza, solo un dolor viejo y cansado, el tipo de dolor con el que aprendes a vivir. Javier, que se había convertido en un amigo además de mentor, me preguntó una vez si había intentado contactar con ellos. No, respondí, y ellos tampoco han intentado encontrarme. Quizás no saben cómo, sugirió. El orgullo es una barrera poderosa. Lo miré, sorprendida por su defensa de quienes ni siquiera conocía. ¿Crees que debería buscarlos? ¿Después de todo lo que pasó? Se encogió de hombros. Creo que deberías hacer lo que te traiga paz, Lucía. No lo que creas que debes hacer, sino lo que realmente necesites.
Sus palabras me persiguieron durante días. ¿Qué necesitaba yo? ¿Realmente necesitaba cerrar ese capítulo? Había construido una vida sin ellos, había creado una familia que no conocía la crueldad del rechazo. ¿Para qué remover el pasado? Pero una parte de mí, la parte que aún recordaba cómo era ser la hija de Carmen y Rodrigo, se preguntaba cómo estarían, si habrían cambiado, si alguna vez pensaban en mí o en los nietos que nunca conocieron. Una tarde, mientras navegaba distraídamente por redes sociales, algo que rara vez hacía, tecleé el nombre de mi madre. No esperaba encontrar nada. Ella siempre había sido tecnófoba, desconfiada de Internet y sus peligros. Pero para mi sorpresa, apareció un perfil. La foto era antigua, de alguna boda familiar, pero era ella. Sin pensarlo demasiado, envié una solicitud de amistad. Luego cerré el ordenador y me fui a preparar la cena, convenciéndome de que no importaba si respondía o no. Esa noche, revisando las tareas escolares de los gemelos, mi teléfono vibró con una notificación. Mi madre había aceptado la solicitud y enviado un mensaje simple. Lucía, ¿eres tú realmente? No respondí de inmediato. ¿Qué podía decir después de 10 años de silencio? ¿Cómo condensar en un mensaje todo lo vivido, todo lo construido desde cero, todo el camino recorrido desde aquella noche de invierno? Finalmente, envié una foto. Elena y Mateo en el Parque del Retiro, sonriendo bajo la luz dorada del atardecer, madrileño. Debajo escribí, soy yo, y ellos son tus nietos, Elena y Mateo. Su respuesta llegó casi al instante. Son preciosos. Se parecen a ti cuando eras pequeña. No sé qué esperaba sentir. ¿Ira renovada? ¿Vindicación? ¿Tristeza? Pero lo que sentí fue más complejo, una mezcla de emociones que no podía nombrar con precisión. Había algo liberador en ese intercambio, como si al mostrarle lo que había logrado sin ella, sin ellos, hubiera finalmente cerrado un círculo. ¿Quieres conocerlos?, pregunté, sabiendo que estaba abriendo una puerta que había mantenido, cerrada durante una década. Más que nada en el mundo, respondió. Acordamos encontrarnos en un café del centro, un terreno neutral. No quería llevarlos a mi casa de inmediato, ni quería que los niños estuvieran presentes en este primer reencuentro. Algunas heridas necesitaban ser tratadas en privado antes de exponerlas a la luz. Llegué temprano, nerviosa como una adolescente, en su primera cita. Elegí una mesa al fondo, pidiendo un café que no bebí, observando la puerta cada vez que se abría. Y entonces los vi. 10 años habían pasado, pero los reconocí al instante. Mi madre, más delgada, con el pelo completamente blanco ahora. Mi padre, encorvado, como si un peso invisible descansara sobre sus hombros. Se detuvieron en la entrada, buscándome con la mirada. Cuando me vieron, hubo un momento de vacilación, como si no estuvieran seguros de que fuera realmente yo. Me puse de pie, una cortesía automática, no un gesto de bienvenida. Se acercaron lentamente. Mi madre habló primero, su voz quebradiza. Lucía, dijo simplemente, como si mi nombre fuera suficiente, como si contuviera todo lo que quería expresar. No nos abrazamos. No hubo lágrimas inmediatas ni disculpas precipitadas. Nos sentamos, 3 extraños unidos por la sangre y separados por el tiempo. Un camarero vino a tomar sus pedidos, proporcionando un breve respiro en la tensión. «¿Te ves bien?», comentó mi padre, su voz áspera, probablemente por los años de tabaco. «Muy bien». «Gracias», respondí, sin devolverle el cumplido, porque habría sido una mentira. No se veían bien. Se veían cansados, desgastados, como muebles que han pasado demasiado tiempo a la intemperie. «¿Cómo están los niños?», preguntó mi madre, tropezando con las palabras como si no estuviera segura de tener derecho a preguntar. «Están bien. Elena es muy creativa. Le encanta dibujar.
Mateo es más analítico, disfruta con las matemáticas y la ciencia. Hablé con Nancy en un tono neutro, como si estuviera describiendo el clima, no a mis hijos, sus nietos desconocidos. Mi madre asintió, sus ojos brillantes. ¿Se parecen a ti o a...? A ambos, corté, sin querer escuchar el nombre de Miguel en sus labios. Tienen mis gestos y su estructura facial. Hubo un silencio incómodo. Tanto por decir, y sin embargo, ninguna palabra parecía adecuada. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta. Lucía, hemos cometido errores. Muchos errores. Hizo una pausa buscando las palabras. El más grande fue cómo te tratamos cuando más nos necesitabas. No respondí de inmediato. Una parte de mí, la niña herida que aún vivía en algún rincón de mi corazón, quería escuchar más. Quería que se arrastraran, que suplicaran perdón. Pero la mujer que era ahora, la madre, la empresaria, la superviviente, sabía que nada de eso cambiaría el pasado. ¿Por qué estáis aquí ahora? Pregunté directamente. ¿Por qué después de 10 años? Se miraron entre ellos, y en esa mirada vi la comunicación silenciosa de décadas de matrimonio. Mi madre fue quien respondió. Porque lo hemos perdido todo, Lucía. La casa, los ahorros. Tu padre no pudo encontrar trabajo después del cierre de la fábrica. Yo intenté con limpieza, pero mi espalda... Dejó la frase sin terminar, un gesto hacia dolores físicos que no necesitaba explicar. Estamos viviendo en una habitación alquilada en Leganés. Apenas podemos pagar el alquiler. ¿Así que venís porque necesitáis algo de mí? La dureza en mi voz me sorprendió incluso a mí. No, intervino mi padre rápidamente. No es por eso. O no solo por eso. Suspiró profundamente. Las dificultades te hacen ver las cosas de manera diferente, Lucía. Te hacen entender lo que realmente importa. Y lo que importa es la familia, continuó mi madre. Hemos pasado estos años pensando en ti, preguntándonos cómo estarías, si los niños habrían nacido bien, si nos odiarías para siempre. Cuando te vi en Facebook, cuando vi que habías hecho contacto, sentí que era una señal. Una señal de que quizás no era demasiado tarde, añadió mi padre. De que quizás podríamos, no sé, conocer a nuestros nietos, ser parte de vuestras vidas de alguna manera. Les miré, tratando de ver más allá de las arrugas y el cansancio, intentando encontrar a los padres que había conocido. ¿Habían cambiado realmente? ¿O era solo la desesperación la que hablaba? No tenemos ningún derecho a pedirte nada, dijo mi madre, como si leyera mis pensamientos. Lo sabemos. Pero si pudieras encontrar en tu corazón... ¿Dónde estaba vuestro corazón cuando me echasteis? Interrumpí, las palabras saliendo antes de que pudiera contenerlas. ¿Dónde estaba cuando pasé el invierno durmiendo en un centro de acogida? ¿Cuando di a luz sola? ¿Cuando tuve que construir una vida desde cero sin un euro de vuestra parte? Mi padre bajó la mirada, avergonzado. Mi madre, sin embargo, mantuvo sus ojos en los míos. Nuestro corazón estaba cegado por el orgullo, por el miedo al que dirán, por creencias equivocadas sobre lo que significaba ser buenos padres. Hizo una pausa. No hay excusa, Lucía, no la hay. No esperaba esa respuesta. Esperaba justificaciones, quizás incluso reproches velados. Su sinceridad me desconcertó. Te buscamos, continuó mi padre. Unos meses después de que te fuiste. Fuimos al centro de acogida, pero ya. No estabas allí. Nadie sabía dónde habías ido. O nadie quiso decíroslo, corregí, pensando en la hermana Dolores y su protección feroz hacia las mujeres bajo su cuidado. Probablemente, concedió. Y no los culpo. ¿Qué derecho teníamos después de lo que hicimos? Otro silencio. El café se había enfriado, olvidado en las tazas que
Ninguno de los tres había tocado realmente. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mi madre finalmente. Asentí, cautelosa. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo has llegado a donde estás ahora? Era una pregunta que nadie me había hecho nunca, tal vez porque las personas que me habían acompañado en el camino ya conocían la respuesta. Me tomé mi tiempo, recorriendo mentalmente la década pasada, todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, todas las pequeñas victorias. Un día a la vez, respondí finalmente, con ayuda de personas que no tenían ninguna obligación de ayudarme, pero lo hicieron de todas formas. Personas que vieron en mí algo más que una chica embarazada sin hogar, que vieron potencial, fuerza. Siempre fuiste fuerte, dijo mi padre suavemente. Desde pequeña, recuerdo cómo aprendiste a montar en bicicleta. Te caías y te levantabas, una y otra vez hasta que lo conseguiste. Nunca pedías ayuda. El recuerdo me golpeó inesperadamente. Tenía 6 años, y la bicicleta era roja, un regalo de Reyes. Mi padre corría detrás de mí, sosteniendo el sillín, hasta que un día no lo hizo, y yo seguí pedaleando, sin darme cuenta de que estaba haciéndolo sola. Quizás debería haber pedido ayuda, dije, más para mí misma que para ellos. Y quizás nosotros deberíamos haber estado ahí para darla sin que la pidieras, respondió mi madre. Me encontré en un territorio emocional desconocido. La ira que había alimentado durante años, que había esperado sentir en este momento, estaba allí, pero junto a ella había algo más. Una tristeza por todo lo perdido, por los años que no volverían, por la relación que podríamos haber tenido. ¿Qué queréis exactamente?, pregunté, volviendo a un terreno más concreto. ¿Qué esperáis de este reencuentro? Queríamos verte, dijo mi madre. Saber que estás bien, conocer a nuestros nietos, si nos lo permites. Y sí, necesitamos ayuda, añadió mi padre, con honestidad. Estamos a punto de perder la habitación en Leganés. No tenemos a dónde ir. Ahí estaba, la verdad desnuda. Me habían buscado por necesidad, tanto como por arrepentimiento. ¿Importaba realmente la proporción de cada motivación? ¿No había algo profundamente humano en buscar a la familia cuando todo lo demás ha fallado? Les miré. A estos ancianos, que una vez habían sido el centro de mi universo, que luego se convirtieron en fantasmas, y ahora eran estos extraños vulnerables sentados frente a mí. Pensé en Elena y Mateo, en su curiosidad natural, en cómo a veces preguntaban por sus abuelos, por sus raíces. No puedo ofreceros vivir conmigo, dije finalmente. No ahora. Hay demasiada historia, demasiado dolor. Los niños no os conocen y necesito protegerlos. Vi la decepción en sus rostros, pero también la comprensión. No habían esperado una bienvenida con los brazos abiertos. Pero puedo ayudaros a encontrar un lugar, un pequeño apartamento, quizás, y podemos empezar con visitas breves, para que conozcáis a los niños poco a poco. La esperanza iluminó los ojos cansados de mi madre. ¿De verdad? De verdad, confirmé. No por vosotros, sino por mí y por ellos. No quiero que crezcan con el peso del rencor que yo he cargado. Gracias, dijo mi padre, y por primera vez en nuestra conversación, vi lágrimas en sus ojos. No merecemos tu generosidad. No, no la merecéis, concordé. Pero la vida me ha enseñado que a veces recibimos cosas que no merecemos, tanto buenas como malas, y que lo importante es qué hacemos con ellas. Intercambiamos números de teléfono. Acordamos hablar en los próximos días para organizar los detalles prácticos. Cuando nos despedimos, no hubo abrazos, solo un apretón de manos incómodo. No éramos aún una familia reconciliada, apenas conocidos con una historia compartida y un futuro incierto. Mientras caminaba hacia casa,
Pensando en cómo explicaría a Elena y Mateo la repentina aparición de unos abuelos que nunca habían conocido, me sentí extrañamente ligera. No había perdonado completamente, no estaba segura de si alguna vez podría hacerlo, pero había dado un paso hacia adelante, fuera del círculo de dolor que había definido mi relación con mis padres durante tanto tiempo. Esa noche, cuando los gemelos me preguntaron por qué estaba tan pensativa, les conté una versión simplificada, que sus abuelos habían estado lejos mucho tiempo, pero que ahora querían conocerlos, que eran personas mayores que habían cometido errores, como todos los adultos. Como cuando yo rompí la lámpara jugando a la pelota dentro de casa y dije que había sido Mateo, preguntó Elena. Sonreí. Algo así, pero más grande. ¿Y les has perdonado?, inquirió Mateo, siempre directo al núcleo de las cuestiones. Estoy aprendiendo a hacerlo, respondí con honestidad. Es un proceso. Asintieron, satisfechos con la respuesta por el momento. Eran niños resilientes, adaptables, acostumbrados a un mundo donde las familias venían en todas formas y tamaños. Varios de sus amigos vivían con abuelos, algunos tenían 2 madres o 2 padres, otros iban y venían entre casas separadas. La llegada de unos abuelos desconocidos era solo una variación más en el caleidoscopio familiar que conocían. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y preparativos. Encontré un pequeño apartamento para mis padres en Carabanchel, no lejos de donde había estado el centro de acogida. Era modesto pero digno, con una habitación, un salón comedor pequeño y una cocina funcional. Lo alquilé a mi nombre y pagué 6 meses por adelantado. No era caridad, me dije a mí misma. Era una inversión en la paz mental, en cerrar un capítulo que había quedado abierto durante demasiado tiempo. La primera visita de mis padres a nuestra casa fue tensa pero civilizada. Los niños, con la curiosidad natural de los 10 años, bombardearon a sus recién descubiertos abuelos con preguntas. ¿Dónde habían vivido? ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué no los habían conocido antes? Mi madre, siempre rápida con las palabras, tejió una historia sobre trabajos en el extranjero y distancias insalvables que, si bien no era totalmente cierta, tampoco era una mentira completa. Habían estado lejos, emocional y físicamente. Mi padre, más callado, observaba a los gemelos con una mezcla de asombro y arrepentimiento. En un momento dado, cuando Elena mostró sus dibujos, él comentó lo mucho que se parecía a mí a su edad. Tú también dibujabas todo el tiempo, dijo con una sonrisa melancólica. Teníamos la nevera llena de tus creaciones. Era cierto. Lo había olvidado, o quizás había elegido olvidarlo. Hubo un tiempo en que mis dibujos eran motivo de orgullo para ellos, en que mi padre traía hojas de papel especial de la fábrica para que yo pudiera crear mis pequeñas obras de arte. Antes de que todo cambiara, antes de aquella noche de invierno. Durante las semanas siguientes, establecimos una rutina. Mis padres venían a comer los domingos. A veces llevaban a los niños al parque o al cine, siempre con mi permiso previo, siempre regresando puntualmente. Eran cautos, conscientes de estar caminando sobre hielo fino, temerosos de cualquier paso en falso que pudiera cerrar la puerta que apenas se había entreabierto. Mateo fue el primero en romper las barreras. Siempre había sido el más abierto. De los dos, el menos receloso. Un día, simplemente empezó a llamarlos abuelos, en lugar de Carmen y Rodrigo, como les había presentado inicialmente. Elena tardó más, manteniendo una distancia cautelosa, observando con sus ojos perspicaces cada interacción, cada gesto. ¿Por qué les dejaste volver?, me preguntó una noche, mientras la arropaba. Era una pregunta que había estado esperando, que sabía que eventualmente llegaría. Porque a veces, las personas merecen segundas oportunidades, respondí, buscando las palabras correctas. No siempre, y no por cualquier cosa. Pero cuando alguien reconoce sus errores y quiere cambiar, puede ser valiente darles esa oportunidad. ¿Y si vuelven a hacer lo mismo? Su voz era pequeña, pero su mirada era intensa.
La vida no ofrece garantías, cariño. Pero ahora soy más fuerte y sé protegernos mejor. Acaricié su pelo, tan parecido al mío. Además, no es lo mismo. Ya no soy una niña que depende de ellos. Soy una adulta que ha elegido permitirles estar en nuestras vidas, en nuestros términos. Pareció satisfecha con la respuesta, al menos por el momento. Elena siempre había sido la que cuestionaba, la que necesitaba entender los porqués de las cosas. Era una cualidad que yo fomentaba, aunque a veces sus preguntas tocaran temas dolorosos. Mi relación con mis padres evolucionaba lentamente. Había momentos de conexión genuina, como cuando mi padre me ayudó a reparar una estantería en la oficina, o cuando mi madre cuidó de los gemelos cuando tuve que viajar a Barcelona, por un proyecto importante. Pero también había momentos de tensión, recuerdos que emergían inesperadamente, como cuando encontré a mi madre rezando con Elena, enseñándole las mismas oraciones que habían sido parte de mi infancia, o cuando mi padre hizo un comentario despectivo sobre una familia de inmigrantes en el telediario, mostrando que algunos de sus viejos prejuicios seguían intactos. Javier, mi mentor, me preguntó una tarde cómo iba la reunificación familiar, como él la llamaba. «Es complicado», respondí, removiendo el café que había quedado olvidado mientras discutíamos un nuevo proyecto. A veces me pregunto si hice lo correcto al dejarles entrar en nuestras vidas. ¿Te arrepientes? Su pregunta fue directa, sin juicio. Pensé en ello. ¿Me arrepentía? Habría sido mejor mantener las distancias, preservar la paz que habíamos construido los gemelos y yo. No, dije finalmente. No me arrepiento. Es difícil y a veces doloroso, pero creo que es lo correcto. Para mí, para cerrar esa herida. Y para los niños, para que conozcan sus raíces, incluso las imperfectas. Javier asintió comprensivo. Las familias son complicadas, todas, algunas más que otras, pero ninguna es el cuadro perfecto que vemos en los anuncios de televisión. Tenía razón. Mi propia agencia había creado suficientes campañas publicitarias con familias idílicas para saber lo ficticio de esas imágenes. La realidad era más compleja, más contradictoria, llena de grises donde los anuncios solo mostraban blancos y negros. A medida que pasaban los meses, noté cambios sutiles en mis padres. Mi madre abandonó gran parte de su rigidez religiosa, o al menos aprendió a no imponerla en mi casa. Mi padre se esforzaba por conectar con Mateo, descubriendo un interés compartido por el ajedrez que ninguno de los dos sabía que el otro tenía. Pequeños puentes sobre el abismo que nos había separado durante tanto tiempo. La verdadera prueba llegó una tarde de otoño, casi un año después de nuestro reencuentro. Estaba en la oficina cuando recibí una llamada del colegio. Elena había tenido un accidente en educación física, posiblemente un brazo roto. Estaba en medio de una reunión crucial con un cliente potencial que podría significar un gran avance para la agencia. Entré en pánico momentáneo, dividida entre mis responsabilidades como madre y como empresaria. Casi sin pensar, llamé a mis padres. Vivían cerca del colegio, podrían llegar mucho antes que yo. Les expliqué la situación, esperando reticencia, quizás incluso negativa. En cambio, la respuesta de mi madre fue inmediata. Vamos ahora mismo. La llevaremos a la hospital si es necesario. No te preocupes, Lucía. Terminé la reunión lo más rápidamente que pude sin comprometer el proyecto y conduje hasta el hospital donde me habían dicho que habían llevado a Elena. Cuando llegué, la encontré en una sala de examen, con el brazo en cabestrillo y una sonrisa valiente a pesar del dolor. Mis padres estaban con ella, mi madre sosteniendo su mano libre, mi padre contándole alguna historia para distraerla. «Mamá», dijo Elena cuando me vio. La abuela dice que ella también se rompió un brazo cuando tenía mi edad. ¿Es verdad? Es verdad, confirmé, recordando la vieja historia familiar. Se cayó de un muro en el pueblo. Como yo de las barras, dijo Elena con cierto orgullo,
como si hubiera continuado una tradición familiar de huesos rotos. Miré a mis padres, la preocupación genuina en sus rostros, la forma en que habían acudido sin dudar cuando los necesité, cuando Elena los necesitó. No eran perfectos, estaban lejos de serlo, pero estaban aquí, ahora, intentando ser mejores de lo que habían sido. Gracias, les dije, y por primera vez desde nuestro reencuentro, el agradecimiento era sincero, sin reservas. Mi madre asintió, entendiendo el peso de esa simple palabra. Es lo menos que podíamos hacer. Esa noche, después de acostar a Elena con su yeso recién puesto lleno de firmas, la de mi padre en un rincón, pequeña pero visible, me senté en el balcón de nuestro apartamento, mirando las luces de Madrid. Pensé en el largo camino, recorrido, desde aquella noche de invierno hasta este momento. En cómo había construido una vida desde cero, en cómo había encontrado la fuerza para perdonar, o al menos para intentarlo. No había sido fácil. No era una historia de reconciliación perfecta, de abrazos y lágrimas y todo olvidado. Era más compleja, más humana. Había días buenos y días malos, conversaciones incómodas y silencios aún más incómodos, pequeños avances y ocasionales retrocesos. Pero había elegido este camino, no por obligación, no por presión social o expectativas ajenas. Lo había elegido porque era lo que necesitaba para continuar creciendo, para liberar la última cadena que me ataba al pasado. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Mateo, que estaba pasando la noche en casa de un amigo. «Mamá, ¿cómo está Elena?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. «Está bien, cielo», con el brazo escayolado y presumiendo de sus firmas. «¿La abuela y el abuelo están aún ahí?». «No, ya se fueron a casa, pero estuvieron con ella en el hospital hasta que yo llegué». Hubo un pequeño silencio. «Es bueno que hayan vuelto, ¿no? Que formen parte de nuestra familia». Su pregunta me tomó por sorpresa. No por su contenido, sino por la naturalidad con la que Mateo incluía a mis padres en nuestro círculo familiar, como si siempre hubieran estado ahí. «Sí», respondí, descubriendo que lo creía realmente. «Es bueno». Después de colgar, volví al balcón. El cielo de Madrid estaba despejado esa noche, algo raro en la ciudad. Podían verse algunas estrellas, desafiando la contaminación lumínica. Pensé en cómo las constelaciones parecen fijas, inmutables, pero en realidad están en constante movimiento, transformándose a lo largo de eones. Como las familias, como las personas. No había perdonado completamente a mis padres. No estaba segura de si algún día podría hacerlo del todo. Pero había encontrado un espacio en mi corazón donde podían existir, imperfectos y humanos, junto al amor por mis hijos y el orgullo por la vida que había construido. Y eso, descubrí, era suficiente por ahora. No era el final de la historia, solo un nuevo capítulo. Uno que estaba escribiendo en mis propios términos, con la sabiduría ganada a través del dolor y la alegría, con la certeza de quien ha aprendido que el perdón no es debilidad, sino una forma de fortaleza que había descubierto en el camino. Mateo tenía razón. Era bueno que hubieran vuelto, no por ellos, ni siquiera por los niños, sino por mí. Porque al dejarles entrar de nuevo en mi vida, en nuestros términos, había completado un círculo. No el círculo del retorno al punto de partida, sino el de la transformación completa. De la niña rechazada a la mujer que podía mirar a sus padres a los ojos y decir: «Os perdono, no porque lo merezcáis, sino porque yo lo necesito para seguir adelante». Cuando volví dentro, Elena dormía plácidamente, su brazo escayolado apoyado en un cojín. Me acerqué y besé su frente. Luego, tomé mi teléfono y después de un momento de duda, envié un mensaje a mis padres. «Elena está bien. Gracias por estar ahí hoy. ¿Os gustaría venir a comer el domingo?
Mateo quiere mostraros su proyecto de ciencias. La respuesta llegó casi de inmediato. Allí estaremos. Descansa, hija. Hija, una palabra que no había escuchado de ellos en más de una década. Una palabra que una vez di por sentada y luego perdí. Una palabra que ahora, lentamente, comenzaba a recuperar su significado.